La confesión de Pedro y la confusión de la Iglesia Católica. Jesucristo dice en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El apóstol Pedro nunca fue papa romano. Pedro nunca fue papa. Según la Iglesia Católica Romana, el apóstol Pedro fue el primer pontífice, papa, católico romano. Ellos aseguran que Pedro asumió el papado después de haber visitado la ciudad de Roma. Sin embargo, las Sagradas Escrituras no confirman la teoría católica que Pedro alguna vez haya visitado a Roma. La Iglesia Católica Romana lleva siglos engañando al mundo y sus seguidores con esta mentira diabólica. Precisamente en esta afirmación es donde los líderes del catolicismo romano basan toda la estructura doctrinal y jerárquica de su iglesia. Si esa es la base sobre la cual ellos han edificado su iglesia, entonces todo el edificio está podrido y al final será destruido. Esta iglesia depravada, idólatra, pagana y asesina se disfraza con un falso manto de piedad para propagar sus mentiras diabólicas. Evidencias bíblicas que comprueban que Pedro ni visitó a Roma ni fue papa. Evidencia 1. Antes de Pablo recibir el llamado del Señor para predicar el Evangelio, él perseguía a su iglesia. Los discípulos del Señor solamente le predicaban a los judíos y samaritanos y no a los gentiles. Después de la experiencia de Pedro y Cornelio, el centurión romano en Hechos capítulo 10, se comenzó la predicación a todos los gentiles. Pablo tenía presente lo que el Señor le había comunicado en visión después de su conversión, que sería enviado a los gentiles. Hechos capítulo 22, versículo 21. Pedro fue comisionado para predicarle a los circuncisos. Pablo escribió en Gálatas capítulo 2, versículos 7 y 8, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. La Biblia explica en el más claro de los lenguajes que fue Pablo, no Pedro, quien fue comisionado para ser el apóstol de los gentiles, o sea, los no judíos, y que viajó a Roma. Y, a propósito, ¿quién fue el que escribió la epístola a los romanos? Ciertamente no fue Pedro, sino Pablo. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 11 menciona la comisión que el apóstol Pablo recibió de parte del Señor Jesús cuando dijo, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pedro escribió 2 epístolas. Si él hubiera estado en Roma, habría enviado salutaciones a otros cristianos como lo hizo Pablo en sus epístolas. Evidencia 2. Pablo explicó a los romanos que él había sido escogido para ser el apóstol de ellos, no Pedro, según Romanos capítulo 15, versículos 15 y 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo mencionó en Romanos capítulo 15, versículo 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. La epístola de Pablo a los romanos confirma claramente que fue él quien fue escogido por el Señor Jesucristo para predicar el evangelio a los gentiles, y quien estuvo en Roma y no el apóstol Pedro. Evidencia 3. El apóstol Pablo, no Pedro, afirmó en Romanos capítulo 1, versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Según el diccionario de la lengua española, confirmar significa asegurar o añadir validez a una evidencia concluyente de una aseveración y dar a una persona firmeza o seguridad. La comunidad pequeña de cristianos creyentes que existió en Roma mucho antes de surgir la Iglesia Católica Romana no tenía aún la verdad completa y establecida en el año 55 o 56 después de Cristo de lo que era y es el cristianismo. La Iglesia Católica no existía aún durante esos años que mencioné. El catolicismo romano surgió durante el reinado del emperador Constantino entre los siglos 3 y 4. Para ese entonces ya los apóstoles habían fallecido, incluyendo Pedro.
Por tanto, Pedro no pudo haber sido el primer papa romano. Evidencia 4. Pablo no solamente quiso confirmar la iglesia en Roma, cristiana no católica, sino que él explicó que su intención era la de no construir sobre fundamento ajeno ya establecido, según Romanos capítulo 15, versículo 20, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Si Pedro fundó la iglesia cristiana o católica en Roma, esto hubiera representado una afrenta para él, porque era una iglesia muy débil fundamentalmente que no estaba establecida aun cuando él supuestamente estuvo en Roma. Ni Pedro o Pablo fundaron la iglesia cristiana en Roma. El Evangelio había llegado a esas tierras antes que ellos por medio de judíos y gentiles que viajaron libremente por el Imperio Romano. Además, el cristianismo carecía de un fundamento sólido. Al llegar Pablo con el Evangelio, la iglesia cristiana en Roma creció raíces. Evidencia 5. Al final de la epístola de Pablo a los romanos, él saludó a 28 individuos, pero no mencionó ni una sola vez al apóstol Pedro. Lea el capítulo 16 de la epístola a los romanos para que usted vea que Pedro no está incluido en dicha salutación, porque él nunca estuvo en Roma. Recuerda que Pablo saludó a toda esa gente en el año 55 o 56 después de Cristo aproximadamente. ¿Por qué no mencionó a Pedro? Simplemente porque Pedro no estuvo allí. Evidencia 6. Unos 4 años después que Pablo le escribiera a los romanos, él fue llevado como prisionero a Roma a fin de ser sometido a juicio ante César, alrededor del año 61 o 62 después de Cristo aproximadamente. Cuando la comunidad cristiana en Roma supo de la llegada de Pablo, todos fueron a saludarlo, según Hechos capítulo 28, versículo 15. Ni una sola vez se mencionó a Pedro entre los que estuvieron en Roma en aquel momento. Esto hubiera sido un suceso muy importante que señalar por parte de Lucas, escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles, quien siempre mencionó por nombre a los apóstoles en el libro de los Hechos. Lucas no mencionó nada acerca de un encuentro entre Pedro y Pablo. ¿Por qué? Simplemente porque Pedro no estuvo en Roma. Evidencia 7. Cuando Pablo llegó a Roma, lo primero que hizo fue convocar a los principales de los judíos, según Hechos capítulo 28, versículo 17, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, de acuerdo a Hechos capítulo 28, versículo 23. Pero lo que es más sorprendente es que esos líderes judíos ancianos le dijeron a Pablo que ellos sabían muy poco aún de las enseñanzas básicas de Jesucristo, de acuerdo a Romanos capítulo 15, versículo 21, que afirma: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, de Jesucristo, verán, y los que nunca han oído de él entenderán. ¿Qué significa todo esto? Significa que si el apóstol Pedro estuvo predicando constantemente en Roma por varios largos años, ¿cómo es que estos líderes judíos sabían tan poco del cristianismo, si lo primero que hacían los judíos cristianos era predicar en las sinagogas de cada pueblo y ciudad que visitaban? Evidencia 8. Después del rechazo de los líderes judíos, Pablo permaneció en su propia casa alquilada por 2 años. En ese tiempo escribió las epístolas a Efesios, Filipenses, Colosenses, Hebreos, Filemón y las demás, y siempre mencionó a otros cristianos que estuvieron en Roma durante aquel período. Pero él nunca mencionó a Pedro. La razón obvia es que el apóstol Pedro nunca estuvo en Roma. Evidencia 9. Después de pasar 2 años encarcelado en su casa alquilada, Pablo fue liberado. 4 años más tarde, alrededor del año 65 después de Cristo aproximadamente, fue enviado a Roma como prisionero. Él compareció ante el trono de César para luego ser sentenciado a morir. Pablo describió estas circunstancias en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. De ser cierto lo que argumenta la Iglesia Católica Romana de que Pedro estuvo en Roma, entonces Pedro abandonó a Pablo, ya que ellos insisten que Pedro estuvo en Roma durante ese periodo de tiempo. Creer que Pedro estuvo en Roma es simplemente evidencia insostenible. Evidencia 10.
Pablo claramente nos informó que Pedro no estuvo en Roma en el año 65 después de Cristo aproximadamente, cuando él estuvo preso, según 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11, que declara: «Solo Lucas está conmigo». La verdad es cada vez más clara. Pablo estuvo en Roma y escribió por lo menos 7 epístolas y él nunca mencionó a Pedro. Por tanto, Pedro nunca estuvo en Roma. ¿Dónde estaba Pedro? En el año 45 después de Cristo aproximadamente, Pedro estaba en prisión en Jerusalén. Hechos capítulo 12 versículos 3 y 4. En el año 49 después de Cristo aproximadamente, todavía estaba en Jerusalén asistiendo al primer concilio de la iglesia naciente según Hechos capítulo 15, el cual lo presidió Jacobo, no Pedro, como supuestamente se esperaría, según Hechos capítulo 15 versículos del 13 al 19. Cerca del año 51 después de Cristo aproximadamente, Pedro estuvo en Antioquia, donde también estuvo Pablo. Luego, en el año 66 después de Cristo aproximadamente, estuvo en la región de Babilonia, entre los judíos de allá. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 13. Pedro era el apóstol de los circuncidados, los judíos, porque estaba en la región de Babilonia. La historia enseña que después de la cautividad de los judíos del reino de Judá, Segundo de Reyes capítulo 25, versículos del 8 al 21, en el año 547 a.C., por parte del rey Nabucodonosor, se estableció una comunidad muy grande de judíos en Mesopotamia, Babilonia. El día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua judía, Pedro estuvo en Jerusalén con los otros apóstoles, según Hechos capítulo 2. Por tanto, la Biblia es muy clara en afirmar que Pedro no se encontraba en Roma, sino que estuvo en otras regiones cerca de lo que hoy se conoce como el Medio Oriente e Irak. Toda la evidencia es abundante y concluyente. Al prestarle atención a la palabra de Dios, nadie debería de ser engañado porque el paradero del apóstol Pedro está registrado en la Biblia. Pedro nunca ejerció el papado en Roma. Pedro no fue papa. En ningún lugar en las Escrituras Pedro mencionó haber poseído la primacía papal sobre alguna iglesia, ni cristiana o católica, ni fue reconocido como sustituto de Jesucristo. Él se presentó como un simple siervo y apóstol de Jesucristo, según 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro nunca fue papa en Roma, ni tampoco estuvo allí. Además, él no fundó ni la iglesia cristiana y mucho menos la iglesia católica romana. Pedro no visitó Roma. Las Sagradas Escrituras enseñan que el apóstol Pedro confesó que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios, y el Señor Jesucristo le explicó que esa revelación la había recibido de Jehová Dios. Y es entonces cuando el Señor Jesucristo cambió el nombre de Simón Pedro a Kefa, o Cefas en arameo, que significa piedra pequeña, y que en griego Kefa es Petros. Pedro hizo una solemne afirmación de que el Señor era el Mesías. Pedro no es la roca. Jesucristo le dijo a Pedro que sobre esta roca, Petra, edificaría su iglesia. Petra del texto griego significa roca grande. Jesucristo hizo una clara diferencia entre Pedro, Petros, piedra pequeña, y Petra, roca grande. La iglesia del Mesías no está edificada sobre Pedro, Petros, sino sobre la Petra o roca grande, y esa roca grande es Jesucristo, el verdadero y el único fundamento de la iglesia de Dios. Según 1 de Corintios capítulo 3 versículo 11, donde Pablo dijo: «Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo». El fundamento de la iglesia no es el apóstol Pedro o el papa romano, sino el propio Jesucristo. En este importante versículo, el apóstol Pablo se refería claramente al Señor como fundamento de la iglesia. Así dice Jehová Dios. Amén. ¿Qué es una petra? Petra. En griego, petra es una enorme masa de roca sólida conectada a una superficie que se eleva a través de la tierra. Ejemplos: montaña o acantilado. Petra es una roca grande y representa a Jesucristo. ¿Qué significa Petros? Petros. En griego, Petros es una piedra o roca individual o separada. Ejemplo: piedra que uno lanza. El Señor Jesucristo cambió el nombre de Simón Pedro a Cefas, el cual significa Pedro en arameo. Cefas o Kefa es una piedra pequeña.
Petros. Amigo o amiga, te invito a recibir a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Él te dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hechos capítulo 16 versículo 31 dice, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acepta a Jesucristo hoy. Pausa el video en la próxima página y di la oración en voz audible.